¿Qué tal amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a un episodio más, un capítulo más de estudio de la Biblia. Y bueno, estamos estudiando Génesis capítulo 1 desde el versículo 1. Génesis es el primer libro de la Biblia y obviamente estamos empezando desde el primer capítulo, primer versículo. Quiero aclarar que este estudio lo hacemos desde un aspecto no denominacional, no proselitista. No pretendo atacar ninguna creencia o pues jalar hacia otra creencia en particular. Estoy tratando de hacer este estudio en base pues a una interpretación desde el lenguaje original, del lenguaje hebreo, pero también desde diferentes versiones. Entonces, bueno, el primer versículo de la Biblia dice de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De esta manera lo traduce la Biblia, la versión Reina Valera. Como hemos de saber, bueno, hay diferentes versiones porque todas ellas vienen de una traducción del lenguaje original, que es el lenguaje hebreo. Entonces, al traducir o al transponer el lenguaje original al español, pues obviamente siempre hay ciertas variantes. Entonces, en la Biblia del lenguaje actual, dice: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra. De esta manera lo traduce. Eh, la Biblia Kadosh israelita dice: Bereshit, en el principio, Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Muy parecido a la Biblia textual, que también lo traduce de esa manera. Otra versión que podríamos ver por aquí sería la Biblia traducción en lenguaje actual. Dice: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra. Vemos que hay diferentes variaciones, diferentes variantes de cómo se traduce de una manera y cómo se traduce de otra. Y es porque precisamente la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en hebreo. Y el hebreo es un lenguaje pues muy antiguo. Se cree que las copias más antiguas de este pasaje en la Biblia original pues datan de unos 3500 años. Entonces, obviamente, el proceso de transmisión durante años pues ha hecho que el lenguaje se modifique, que se entienda de diferente manera, etcétera. Entonces, es interesante ir al idioma original, que en este caso es el hebreo, y vamos a enfocarnos un poquito en la palabra crear, la palabra que se emplea para crear. En el principio creó Dios. Y aquí se utiliza la palabra bara. La palabra bara es una palabra que, pues en el hebreo no existían vocales, solamente consonantes. Entonces es una palabra hebrea que se conforma de tres consonantes: la bet, la resh y la aleph, y que esta palabra tiene diferentes significados. Uno de ellos es atravesar. También significa crear, cortar madera, seleccionar, alimentar como proceso formativo. Atravesar, creación, creador, criar, desmontar, desmonte, engordar, nacer, producir. Entonces, cuando se traduce esta palabra a nuestro español, pues se traduce como creó. Ahora, si se dieron cuenta, cuando tomamos otras versiones, pues había ciertas variantes. Y una de ellas muy interesantes, pues la encontramos en la Biblia revisada. En la Biblia revisada lo traduce de esta manera: al principio de la creación de Elohim, de los cielos y la tierra. Vemos que hay una variación, mientras que la Reina Valera, por ejemplo, lo traduce como: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Esta versión, la Biblia revisada, lo traduce como: al principio de la creación de Elohim, de los cielos y la tierra. La Biblia en traducción en lenguaje actual dice: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra. Entonces vemos que mientras que muchas versiones toman esta interpretación, esta traducción de como una acción concluida: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí podríamos poner un punto y final. O sea, simplemente lo podemos hasta memorizar: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, punto. Pero otras versiones pues dan la idea de que es apenas la introducción. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra. Sí, entonces vemos que esa es apenas la introducción. Lo mismo que en la Biblia revisada: al principio de la creación de Elohim, de los cielos y la tierra. Entonces esto apenas es como quien dice el inicio, la introducción del relato. Luego dice, según la Biblia o la versión revisada:
al principio de la creación de Elohim de los cielos y la tierra era confusión y caos, tinieblas sobre la faz del océano y el espíritu de Elohim aleteaba sobre las aguas. Entonces, mientras que en unas versiones esta palabra crear la presentan como una acción concluida, tiempo pasado, otras versiones nos hablan de un crear como una acción abierta, como una acción en proceso, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuál es la interpretación correcta? ¿Cuál debería ser la traducción correcta? ¿Un creó en tiempo pasado o un crear en tiempo continuo o una acción en proceso? Bueno, aquí tendríamos que entender que en el hebreo antiguo no había vocales, no existían vocales. Las vocales se fueron añadiendo muchos siglos después y fue cuando se definió usar esta palabra como Bahará. Se colocaron dos vocales que le dan la pronunciación de Bahará. Y esto es creó, tiempo pasado, ¿vale? Sin embargo, muchos sabios, muchas escuelas rabínicas, eruditos, han concluido que es más correcto ver esta palabra Bará como un tiempo continuo o como un proceso continuo, o no como un tiempo pasado concluido, sino como un tiempo indefinido, crear. Entonces, por eso esta diferencia en la traducción, al principio de la creación de Elohim, al principio de la creación, o sea, la creación está en proceso. O no, otra traducción dice al principio de crear Dios los cielos y la tierra. Y creo que esa es más acertada. Esta visión es más acertada. ¿Por qué? Porque había diferentes escuelas rabínicas y una de ellas, la escuela rabínica de Babilonia, le añadió las vocales como A, Bará, mientras que otra escuela rabínica le dio otra vocalización, le dio la vocalización de Beró o crear. Entonces, hay esta diferencia, pero ¿cuál es la correcta? Bueno, creo que a mi parecer, mi opinión personal, me gusta más o creo que es más acertado esta interpretación de crear en el sentido abierto, en el sentido de proceso, porque por dos razones. Una, porque creo que Dios, siendo el eterno, siendo todopoderoso, no me parece muy adecuado pensar que Dios concluyó su creación y paró. O sea, que ya hubo un momento en el que Dios creó y hasta ahí quedó todo. Yo pienso que Dios, al ser eterno, al ser todopoderoso, pues tiene esa virtud de poder crear continuamente. O sea, pudo haber creado antes de crearnos a nosotros, puede estar creando otros universos, otros planetas, otras formas de vida, como va a seguir creando, porque esa es su naturaleza. La naturaleza de Dios es crear, es traer nuevas cosas a la existencia. Entonces, creo que el hablar de este crear en un proceso continuo es más apegado al carácter, a la naturaleza de Dios. Esto por un lado. Ahora, por el otro lado, si tomamos la versión, por ejemplo, la versión Reina Valera u otras versiones que nos habla de un proceso concluido en acción pasada, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto, pues ahí damos por concluido. Pero ¿qué pasa? Que más adelante, en el mismo Génesis 1, vemos que Dios continúa este proceso de creación. Tan solo en el versículo 3 vemos que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces vemos que Dios está actuando. Y luego más adelante dice que Dios separa las aguas de las aguas. Y más adelante dice que Dios dice que haya, que las aguas produzcan peces, que las aguas produzcan aves del cielo, que la tierra produzca animales del campo, etcétera. Su proceso de creación sigue. Después de que dice en el principio creó, su proceso sigue hasta llegar a la creación, obvio, a la creación del hombre. Y dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo crear que encontramos en Génesis 1.1, esta palabra bará o veró, pues habla de un proceso. O sea, creo que es más bien un proceso que está dándose. Entonces, creo muy apropiado esta traducción que nos presenta la Biblia revisada al principio de la creación de los cielos y la tierra,
la tierra era confusión y caos, tinieblas sobre la faz del océano y el espíritu de Elohim aleteaba sobre la faz de las aguas. Vemos que apenas está haciendo la introducción. Al principio de la creación de Elohim, de los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces hay una continuación en el relato. Vemos que Génesis 1.1 apenas es la introducción del relato, mientras que en otras versiones como Reina Valera, como Biblia de Jerusalén, pues prácticamente presentan Génesis 1.1 como una conclusión. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y ahí paramos, ¿sale? Entonces, creo más adecuado esta forma de interpretar o traducir la Biblia desde el aspecto de un crear continuo, un crear en proceso, porque lo que vemos en Génesis 1.1 en Génesis 1 es un proceso creativo hasta la culminación en el séptimo día, donde Dios reposa de su creación. Entonces, bueno, pero además de esto, quiero llegar a una aplicación, a un principio, a nuestra vida. ¿Y cuál sería? Bueno, aquí vemos que Dios sigue creando. Él crea a partir de un proceso, está en un proceso de creación. ¿Y cómo empieza ese proceso de creación? Dice que la tierra era confusión, caos, tinieblas, etcétera, ¿sí? Entonces Dios empieza a crear en el caos. Dios empieza a crear cuando todo está, digámoslo así, patas para arriba. Entonces, eso nos enseña que, en primera, tenemos que creer en Dios como ese ser creador que no ha terminado o sigue creando, sigue en este proceso creativo. Y que Él empezó esta creación, me refiero a nuestro planeta, cuando éste estaba en caos, en tinieblas, en desorden. Entonces, la aplicación, hermano, sería que no importa cómo estemos nosotros hoy, cuál sea nuestra condición espiritual, si hay caos, si hay confusión, si hay tinieblas en nuestra vida, Dios es experto en crear a partir del caos. Dios es experto en crear cosas buenas, en sacar cosas buenas del caos que existe. Entonces, si tu vida es un caos, si tu vida es tinieblas, confusión, si crees que tu vida ha perdido el propósito o que no se ajusta a los estándares de Dios y que tu vida ha sido un fracaso, pues mira, yo lo que te puedo decir es que creamos que Dios sigue creando, creamos que Dios sigue obrando, que Él está en un proceso en nuestra vida y que pues nuestro caos, nuestras tinieblas, nuestra confusión no son un estorbo para que Dios logre su propósito en nosotros o nos lleve a ser esa persona que Dios quiere que seamos. Creamos en Dios, pongámonos en sus manos, confiemos en su obra. Es un proceso, claro. Dios no hizo la creación en un día, no lo hizo en un instante, sino que tomó un tiempo de ir separando esto, de ir transformando aquello, etc. Entonces, estamos en el proceso. Pongámonos en las manos de Dios para que Él esté creando en nosotros y nos vaya transformando a su imagen. Dice la Biblia que cada que Dios terminaba un día decía, y vio Dios que esto era bueno, y vio Dios que esto era bueno, y vio Dios que esto era bueno. Dios quiere algo bueno en nosotros. Dios quiere hacernos a su imagen, conforme a su propósito. Pero obviamente esto es un proceso. Entonces no te desanimes, no te sientas que ya perdiste la esperanza o que todo está perdido en tu vida. Tranquilo, Dios, no importa cuál sea el nivel de tu caos, Dios es poderoso para tomar tu caos y crear y llevarnos a su imagen y a su semejanza. Espero que este mensaje, esta aplicación te sea de bendición y pues muchas gracias por atender este video. Dios te bendiga.